Buenos días a todos y todas. Les damos la cordial bienvenida a la sesión del Seminario Permanente Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales, realizada en el marco del proyecto 232, la protección jurídica de las niñas, adolescentes y mujeres migrantes en la frontera sur de México. Les informamos que estamos grabando la sesión para luego alojarla en la página del proyecto. Muchas gracias a nuestros estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado y público en general para acompañarnos. Por favor, enciendan sus cámaras porque hace nosotros como una comunidad. Como es hablar, ver solamente los cuadraditos negros no es, digamos, bien. Y recordamos que ustedes pueden escribir sus preguntas y comentarios en el chat. Estas serán leídos y respondidos al final de la presentación. Al final de presentación también van a tener la oportunidad de hacer preguntas vía el micrófono. Hoy nos acompaña Dr. Abdel Camargo Martínez con su presentación titulada Cartografía de la experiencia migrante, una propuesta metodológica. Muchas gracias por su presencia y su tiempo, estimada doctor. Voy a leer su semblanza. Abdel Camargo Martínez es investigador por México de CONACYT, comisionado en el Colegio de la Frontera Sur, ECASUR, Unidad Tapachula. Colabora dentro del Grupo de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos. Doctor en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte. Cuenta con una especialidad en políticas públicas. Su formación como antropólogo la obtuvo en la Escuela Nacional de Antropología y Historia. Ha sido investigador asociado en CALEF, donde se especializó en los estudios sobre frontera y consultor especializado en temas de migración en diversos organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros. Ha sido docente en universidades públicas y privadas. Es miembro del colectivo Ustedes Somos Nosotros. Es miembro de redes internacionales sobre temas de migración y asilo. Productor de documento visual Cipotes, Patojos y Bichos Migrantes y Refugiados en México. Este es en Camillas. Y colaborador de un documental que pertenece al acervo de cine indígena del UNESCO. Es coordinador del Laboratorio de Investigaciones Transfronterizas y coimpulsor del Observatorio de Movilidades y Territorios, ambos de ECASUR. Es miembro del Consejo Asesor del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de ECASUR. Disculpa, de Córdoba, en Tapachula, Chiapas. Es una organización muy famosa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, cuenta con un postdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Por favor, doctor, ustedes tienen todo acceso al micrófono. Nosotros con mucho gusto escuchamos. Usted tiene 45 minutos, después nosotros 45 minutos para discusión y tal vez más, quién sabe. Bueno, pues muchas gracias. Les envío un saludo desde Tapachula, Chiapas, del lindero fronterizo entre México y Guatemala.
Les agradezco la invitación a Larisa y a los miembros del seminario por permitirme exponer pues una serie de ideas que estarían encaminados a establecer una serie de propuestas conceptuales, pero más que nada metodológica respecto al estudio y análisis de los fenómenos migratorios actuales. Como pudieron ver en la reseña que leyó Larisa, mi foco de observación o mi campo de observación es de un sentido antropológico o socioantropológico. Y desde ese lente, pues trataré de establecer la serie de ideas que quiero aquí dialogar con ustedes. Eh, las cartografías de la experiencia migrante, referiré a ellas, adelantaré a qué referiré, pero se compondrían de tres elementos fundamentales que es de mi interés establecer. En primer lugar, hay una serie de componentes que establecen la configuración de estas cartografías. En primer lugar, la frontera, o más bien dicho, las fronteras. En segundo lugar, los territorios. Y en tercer lugar, los procesos de migración, o más bien dicho, las inmovilidades. Hablamos y le damos peso a las fronteras por ser uno de los campos sociales e ideológicos de mayor relevancia en el tiempo actual. Pero estas fronteras y estos movimientos poblacionales están basados fundamentalmente en la espacialidad, es decir, en lugares concretos, ¿no? Me interesará entonces establecer el papel del territorio en donde se llevan a cabo los procesos de fronterización y de movimiento de poblaciones en el tiempo actual. Y me centraré fundamentalmente pues, en la región de la frontera sur de México. Eh, Evidentemente doy digamos, un fuerte peso a la noción de fronteras como un elemento determinante de la construcción, diría, como de una visión del mundo. Es decir, una formación y establecimiento de una visión del mundo basada en la segregación y en la separación de los territorios y de los procesos que acontecen en esos territorios, ¿no? No vale la pena mucho hacer hincapié en cuál es la función actual de las fronteras, más que establecer las diferencias y una jerarquización de estas diferencias por clase social, por color de piel, por pertenencia étnica, por lugar de nacimiento y un largo etcétera. Sin embargo, más que hablar de la frontera en el establecimiento del contorno del Estado-nación, de la contención del contenido de lo que sería el Estado-nación, es decir, los países, que eso nos queda muy claro, valdría la pena y es una invitación a pensar más que en la frontera, en los procesos de fronterización, ¿no? En función de cómo estas fronteras no están limitadas y no son limitantes solamente del espacio del confín nacional, sino que al interior de estos procesos o de estos confines se van creando una serie de segregaciones, jerarquizaciones de estas diferencias en función de esos elementos que les contaba, ¿no? En función de la identidad, del lugar de nacimiento, de las fronteras de clase y un largo etcétera, ¿no? Las imágenes que ustedes pueden ver dan cuenta de esas circunstancias. ¿Cómo abordar entonces
Y esta es una primera categoría conceptual que nos está interesando trabajar. Es decir, yo les decía que en lugares específicos se llevan a cabo estos enormes procesos complejos en que se llevan y se desarrollan estos procesos de fronterización relacionados o vinculados a las movilidades poblacionales. Entonces, surge la noción de un territorio denso. La densidad o el territorio denso lo podríamos definir grosso modo y de manera sencilla como aquellos procesos de enorme complejidad, múltiples procesos que acontecen en un mismo territorio al mismo tiempo. Es decir, aquí vale la pena hablar de otra categoría que es como la simultaneidad. Es decir, que fuertes y enormes procesos que acontecen en los territorios que se van intercalando al mismo tiempo en lugares específicos. Esa sería un poco la idea fundamental. Ahora, ¿cómo aterrizar esta idea en los flujos migratorios contemporáneos? Primero, por las formas de movilidad poblacional. Ustedes han sido testigos ya sea por los medios de comunicación, ya sea por sus clases o ya sea por la experiencia en donde ustedes radiquen, cómo se ha ido complejizando la dinámica migratoria contemporánea. Es decir, antes se pensaba a México como un país de expulsión por la enorme cantidad de población nacional, mexicanos que migraban hacia Estados Unidos fundamentalmente desde pues hace ya bastante tiempo, al menos un siglo. Entonces, transitamos de un territorio de expulsión a un territorio también de recepción de flujos y de tránsito. Entonces, durante mucho tiempo, algunas décadas, México se vivió y se pensó como un territorio de No, expulsión, de recepción y de tránsito migratorio, ¿no? Sin embargo, se ha ido complejizando estos procesos y podremos empezar a ver otras series de movilidad poblacional, otras formas de movilidad poblacional que incluyen, por ejemplo, ahora la espera obligada en los territorios por la necesidad de documentación o de solicitud de refugio, las devoluciones inducidas o deportaciones también que se dan en los territorios, esta nación de espera y atrapamiento de poblaciones, ¿no? Estos bolsones en los territorios donde se van quedando atrapadas amplias amplios contingentes poblacionales por diferentes circunstancias que más adelante trataré de comentarles, y donde se vuelven o se realizan procesos de confinamiento poblacionales, ¿no? Y estos procesos de confinamiento finalmente son procesos de control de las poblaciones a lo largo y ancho del orbe, pero que están específicamente en lugares muy particulares, ¿no? Referidos a los flujos migratorios, podemos establecer la zona norte, la parte norte del Mediterráneo, del cono africano, donde se llevan a cabo estos procesos de atrapamiento, de confinamiento, de espera, de tránsito-destino, que conecta a África con la fortaleza europea. Turquía, que establece una, también una distinción entre Europa y otra parte de la misma Europa y Asia, y en América, pues tenemos fundamentalmente dos lugares actuales que conforman estos, digamos, núcleos de confinamiento y atrapamiento. Una sería el llamado Tapón de Darién, la frontera selvática entre Colombia y Panamá, y la frontera entre México y Guatemala, fundamentalmente como ya lugares de control de población.
poblacionales. Y también, y lamentablemente, pues tenemos cada vez más procesos de desplazamiento interno forzado y situaciones de refugio. Entonces se está complejizando más las formas de movilidad poblacional y los perfiles de estas poblaciones, ¿no? Entonces ustedes pueden ver ahí, transitamos de trabajadores transfronterizos entre Centroamérica y México, toda la enorme cantidad de personas de diversos orígenes nacionales. Se estima entre más de 100 nacionalidades que están coexistiendo y a veces superviviendo en nuestra frontera sur. Las deportaciones, todas las poblaciones deportadas, todas las poblaciones refugiadas y solicitantes de asilo, estas poblaciones que están atrapadas y en procesos de inmovilidad, todos los campos que establecen el turismo, el apatridismo y otros serie de contingentes. Entonces, establecemos que una relación entre lugar donde están las personas y el tipo de flujos, ¿no? Donde en el territorio entonces se controlan a las poblaciones, se ordenan y se gestionan estas poblaciones, se atienden, entre comillas, a estas poblaciones, pero finalmente se dan procesos de distribución poblacional en los territorios, ¿no? ¿Por qué es importante la frontera sur? Porque ahí se lleva a cabo en esta territorialidad densa la complejidad de los flujos y la composición. Yo les decía de una enorme cantidad de orígenes nacionales de todo el orbe, y porque en frontera sur y particularmente Chiapas, en menor medida Tabasco, pero también lo es de manera importante, se llevan a cabo estos procesos de control. 6 de cada 10 solicitados de refugio se concentran en Chiapas. En Chiapas también se da el mayor número de devoluciones, de solicitudes y trámites iniciados, de solicitudes y trámites suspendidos, el mayor número de puestos de revisión, de estancias y puntos migratorios para el control y que implica el regulamiento y ordenamiento de estas poblaciones móviles. Quizá entonces, bueno, este es un panorama que no le resulte del todo ajeno, ya sea por los medios de comunicación o, insisto, por lo que ustedes puedan vivir en sus territorios. Pero, ¿qué pasa si al mismo tiempo, en esta simultaneidad y densidad del territorio, sacamos un poco y solamente, digamos, como un ejercicio eh, conceptual o metodológico, si movemos estos flujos poblacionales en el territorio, incluimos otra serie de procesos que se dan en este complejo territorial llamado Frontera Sur de México, ¿no? Y que ustedes pueden ver que estos procesos no están delineados por los contornos de los estados-nación. Es decir, usualmente pensamos los procesos y los mapas, porque aquí empezaré a dar importancia a la cartografía como una representación del mundo, como usualmente limitamos, inclusive en nuestro pensamiento, en nuestros estudios y nuestros análisis, a los procesos que pasan de un lado de la frontera o del otro. Y pocas veces lo pensamos y lo vemos de manera integral. Este ejercicio que hacen los compañeros de Geocomunes, por ejemplo, trata de romper ese proceso y más bien establecer, más que el límite, la continuidad de los mismos procesos. Entonces se pueden establecer aquí toda la serie compleja, de una mayor complejidad, de procesos que están aconteciendo en la región fronteriza de México y Guatemala en particular, sino es que con Centroamérica. Podemos ver entonces no solo flujos migratorios, sino también cómo se van relacionando con otros procesos como el establecimiento de megaproyectos, todo el componente de militarización que se da, los controles migratorios, pero también todos los elementos
de cultivos, por ejemplo, de la palma africana, de la infraestructura que está desarrollándose e imponiéndose en los territorios, ya sea por el Tren Maya, por el tren transísmico, por las autopistas, por los elementos hídricos, por la presencia del crimen organizado y un largo etcétera, ¿no? Entonces, habrá que establecer cómo, cómo estudiar los procesos que se dan en este tipo de territorios con esta enorme complejidad de procesos que acontecen al mismo tiempo y que da por entonces mayor sentido a pensar a la densidad o al territorio denso como una categoría útil, ¿no? Una primera hipótesis es que los procesos de territorialización, es decir, todos los elementos que ustedes ven en el mapa, que incluyen desde la militarización hasta la formación o formulación de elementos de desarrollo vía agroindustria, están ligados a los procesos de fronterización, es decir, a estos, no a la frontera en sí, sino a los procesos de fronterización que se dan al interior de los territorios y que la frontera entonces parece más bien algo flexible y dúctil, ¿no? En términos, yo les decía, de clase social, de elementos de diferenciación étnica y un largo etcétera, ¿no? Con esta idea, entonces establecemos que se dan y se llevan a cabo en estos territorios elementos y formas de expulsión, de atracción y de circulación de poblaciones móviles o inmóviles, ¿no? El mapa resulta importante porque nos permite establecer una visión del mundo. Piensen ustedes y vean la imagen de lo que representa, por ejemplo, el Tren Maya, un territorio virgen, idílico, paradisiaco, pero vean que digamos, en el relato gubernamental del Estado-Nación, pues es un territorio despoblado, es decir, donde solamente podemos ver a una persona humana en todo este conjunto de símbolos idílicos que se dan, y entonces se observa cómo el tren y una noción de desarrollo impuesta, se mimetiza orgánicamente y de manera natural a este territorio idílico o idealizado, ¿no? Entonces, por eso tiene sentido pensar en el mapa o en la cartografía como una forma de representación del mundo. Entonces, vean ustedes la diferencia entre ver este tipo de elementos de representación de lo que acontece en el espacio con estos procesos mucho más complejos y de mayor contenido. Es decir, al territorio y a los mapas es necesario dotarles de contenido para que hagan sentido de realidad. Eh, Bajo ese marco, bajo esta serie de nociones generales que ahora les presenté, es que desarrollamos, y aquí vendrá entonces la propuesta, digamos, ya ustedes tienen una idea de una propuesta de categoría conceptual, el territorio denso, pero cómo operativizar los procesos complejos que acontecen en los territorios de forma metodológica, ¿no? Entonces, desarrollamos desde COSUR en un proyecto con la Universidad de California, el CONACYT y el mismo ECOSUR, estos dos elementos, el Observatorio de Movilidades y Territorios y un laboratorio de investigaciones transfronterizas. ¿Qué implica esto? Solamente para tratarles de ayudar a situar estos dos elementos. El observatorio, por un lado, tiene ese sentido, ¿no? De observar, de ver desde el exterior, desde afuera. Piensen ustedes literalmente un telescopio o inclusive un microscopio, de que uno es un mero observador de los procesos o de los elementos que uno quiere observar.
esto en en territorios específicos, ¿no? Entonces, la noción del observatorio tiene esa cualidad de ver los elementos desde el exterior y lo que acontece en el espacio de interés, ¿no? En este caso, el territorio denso de la frontera sur de México o su ampliación hacia el sur global, por así decirlo, ¿no? Eh, pero no es, digamos, nuestros campos de conocimiento segmentados y fragmentados e hiperespecializados ya no nos dan sentido para abarcar la enorme complejidad que acontecen en estos lugares, en estos procesos, ¿no? Entonces necesitamos ampliar nuestras referencias teóricas, conceptuales y metodológicos y allegarnos de otras nociones, de otros campos de conocimiento para establecer un cierto diálogo y poder desarrollar algunos conceptos o metodologías que vayan avanzando más hacia el entendimiento mucho más complejo y completo de la realidad que nos obliga a dar cuenta en términos, en función de nuestra, digamos, de nuestro rol como pues, investigadores de estos lugares, ¿no? Entonces, un elemento complementario era establecer más bien una serie de metodologías y cómo establece estas metodologías en función de establecer un laboratorio experimental, por así decirlo, ¿no? Ese sería el sentido. Y ven ustedes los dos mapas, ¿no? Digamos, el observatorio es coherente con la visión del mundo que se tiene, porque así se da cuenta de esta visión del mundo. Sin embargo, el laboratorio permitiría, digamos, en un sentido literal, voltear el mundo, es decir, tratar de entender y establecer referencias otras respecto a lo que el observatorio ve y registra desde el exterior. El laboratorio entonces tiene el sentido contrario, estar en el interior, digamos, a pie de tierra y desarrollando metodologías experimentales, críticas y colectivas respecto a la realidad pertinente, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Primero, nos interesaba, yo les decía, un fuerte elemento componente del análisis tiene que basarse en territorios concretos, ¿no? Lo que pasa en lugares específicos. Y esta ampliación de estos lugares específicos que pueden ser estudios locales, estudios regionales fundamentalmente, ¿no? Sería muy difícil ampliar a un estudio mucho más general por la incapacidad que tenemos y nuestras limitantes, no solamente epistemológicas, sino también financieras, ¿no? Entonces, en esos dos niveles es suficiente ubicarnos, ¿no? En lo local y en lo regional. Entonces, la espacialidad es importante, lo que acontece en estos lugares, ¿no? Y para eso entonces nos sirve pensar cómo se representan estos lugares. El mapa y la cartografía, tradicionalmente y usualmente, ha sido una herramienta del poder. Es decir, el poder ha ido definiendo y normando lo que se representa en una cartografía, en un mapa, y lo que no se representa de él, lo que se puede decir y lo que no se puede decir, lo que da contenido y lo que no da contenido. El ejemplo del mapa del Tren Maya y el otro es un poco un ejemplo de eso, ¿no? Que, digamos, la estructura de poder dice y delimita lo que se va a representar. Y eso es entonces una forma de hacer el mundo. Piensen ustedes cómo durante hace siglos, pues se decía, se pensaba y se afirmaba, se generaba una construcción de un discurso en que primero la Tierra era plana, por ejemplo. Después que la Tierra estaba siendo cargada por este ser mitológico, Hércules, ¿no? Después que la Tierra no era plana, sino era redonda,
después ovalada, en fin, se ha ido cambiando nuestra noción de lo que acontece y se representa en los mapas. El mapa, entonces, es una forma de representar el mundo. Representar es volver a ser, es decir, continuamente se está volviendo a ser lo que significa y lo que se representa en el mundo. Y fundamentalmente esto se realiza en función de una serie de valores y de una construcción ideológica del tiempo preciso. Aquí podemos ver, por ejemplo, el cuadro de John Gast titulado El progreso americano, ¿no? Entonces, está pensado en los procesos de colonización de las colonias inglesas y cómo fueron avanzando y adentrándose a los territorios. Ustedes pueden ver entonces que se representa como un territorio luminoso del lado derecho, donde se está llevando la noción de lo que es el progreso y el desarrollo, es decir, lo que debería de ser para el tiempo, con barcos, con el ferrocarril, con el tendido de las vías férreas, con el campesino o el hombre que es un pionero para abarcar y tomar los territorios vírgenes, llanos, que son en realidad territorios salvajes, llenos de bestias, obscuros, animales y en general esta noción del bárbaro, ¿no? Con pues una construcción no solamente ideológica, sino de leyes, ¿no? Que se puede ver establecido aquí. En fin, se podría uno tomar mucho más, pero como la noción del poder y del avance del progreso, un avance del territorio, sobre el territorio del desarrollo, va siendo luminoso y va iluminando justamente a estas zonas oscuras del mundo. Eh, no avanzaré mucho más aquí porque ustedes pueden ver entonces cómo se va articulando una noción primigenia, idílica de lo que es el Tren Maya, por ejemplo, es decir, si quitamos lo del Tren Maya, pero una representación de lo que acontece en ese territorio y a una complejidad aún mayor, que pueden ver ustedes cómo se van articulando diferentes procesos, ¿no? El corredor, y esta es una hipótesis, el tren transísmico o el ferrocarril transísmico. En los hechos, esta es una hipótesis que planteamos para la discusión y el diálogo, sería la nueva frontera sur de México y en realidad del sur global, ¿no? Porque aquí se establecen, no hay mucho tiempo de hablar de ello, la interconexión global, es decir, ahora sí conectar los mercados globales de Asia y Europa por el tren transísmico, en un claro desuso de lo que fue el Canal de Panamá, por ejemplo, y mucho más cercano en la geopolítica de interés actual entre Estados Unidos, Europa y Asia, fundamentalmente China y los países que ahí se dan, ¿no? Entonces hay un recorrimiento de la frontera y de los procesos que se dan, y entonces se crea nuevamente, ustedes escuchaban las cortinas de desarrollo, y que todo esto iba a ser eso, ¿no? Una noción de desarrollo. Es solamente una postura crítica que hay que hacer a los procesos que acontecen hoy en día y que se vinculan entonces con los procesos de movilidad poblacional que en la actualidad vivimos, ¿no? Entonces, la cartografía, entonces, si empezamos a experimentar, es decir, tenemos una cartografía, un mapeo general de los flujos poblacionales, ¿cómo puede ser empezar a experimentar otros relatos, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, un caso de una historia en cómo se van conectando territorios específicos y procesos establecidos que se dan en estos territorios. No da tiempo de ir, digamos,
detallando cuál es la historia que está aquí, pero podemos más o menos interpretar y ver cuál es el origen, cuál es el trayecto, cuál es la ruta, cuáles son los procesos que hay, cuál es la temporalidad y cuál es la travesía. Lo que importa aquí es establecer cuál es la experiencia de la persona en el movimiento que da en estos territorios densos en los que se ha movido. Ahora bien, entonces, ¿cómo establecer y cómo dar cuenta de estos procesos en una propuesta metodológica que llamamos cartografías de la complejidad fronteriza, ¿no? Primero, que nos salimos de decir cartografía migratoria. Creemos que hablar de la experiencia de la persona, de la gente y de la memoria que tiene esta gente en los lugares, es decir, en los territorios de donde son y donde están, nos puede ayudar a establecer un campo de conocimiento mucho más rico, mucho más amplio y mucho más adecuado a, digamos, a esta idea de la densidad. Porque si solamente nos quedamos y referimos a la cartografía de la experiencia migratoria, entonces nos quedaríamos en el nivel, digamos, del observatorio. Es decir, no nos interesa ya solamente establecer la ruta, el trayecto, la noción de origen, destino y eventualmente el tránsito de un lugar a otro. Es decir, del punto A al punto B. Así se han más o menos analizado, si ustedes lo piensan, los flujos migratorios y poblacionales históricamente. Y así pensamos cuando hacemos una entrevista, cuando hacemos un informe, etcétera, ¿no? ¿De dónde salió usted? ¿Dónde nació usted? Y cuéntenos su trayectoria. Es decir, váyanos diseccionando su experiencia en punto A al punto B, posteriormente al punto C, posteriormente al punto D. Hay como una idea de linealidad, de una ruta más o menos clara y definida. Y sabemos que en la experiencia de vida de las personas, esto nunca es así. Digamos, nuestra experiencia de vida nunca es lineal y no va del punto A al punto B, sino hay regresos, hay retrocesos, hay momentos de pausa, hay momentos en que hay que recular, en tomar decisiones, y eso lo podemos ver en cualquier elemento de nuestra vida. Cuando, digamos, piensen ustedes y en sus generaciones, porque eso también no es una experiencia individual, sino es una experiencia colectiva, y por eso tiene sentido hablar de la memoria, del lugar y de las personas. Piensen ustedes en sus padres, en sus abuelos y eventualmente sus bisabuelos de aquellos que son más jóvenes, ¿no? ¿Dónde nacieron ellos y qué pasó en todo el recorrido de la experiencia de vida de esas generaciones, bisabuelos, abuelos, padres, hasta llegar a ustedes, que les permite a ustedes estar donde ahora están? Es decir, no solamente vivir donde están, sino desarrollar su sentido de vida en el momento que están. Seguramente ahora como pues profesionistas o eventualmente formándose en una carrera, pero ¿qué pasó desde esas 2 o 3 generaciones? Eventualmente sus abuelos, bisabuelos todavía trabajaban en el campo, tenían poca escolaridad, etcétera, ¿no? Se sigue avanzando, eventualmente se trabajó ya no en el campo, sino se convirtieron en obreros porque tuvieron que emigrar a la ciudad, pero todavía con poca escolaridad, con una densidad poblacional de hermanos mucho mayor, hasta llegar a ustedes que, digamos, les tocó hacerles, digamos, nos allanaron el camino, ¿no? Para llegar a lo que ahora estamos. Si nosotros eh, eh, establecemos un campo más amplio de experiencia y de memoria del trayecto, de la experiencia vital que nos hace estar aquí en el momento actual, es complejo, pero es necesario para ampliar
el conocimiento y el entendimiento de la realidad del mundo, ¿no? Del tiempo actual. Entonces, eliminamos, por eso yo les decía, la evocación, perdón, el término migratorio, para no solamente centrarnos en el tiempo de la experiencia migratoria de la persona. Eh, Les hablaré entonces de cómo lo pensamos, ¿no? Eh, este proyecto se pensó primero en la noción del observatorio, es decir, hacer un recorrido superficial por tierra desde el exterior, para ver por tierra. Salimos desde Tecunumán, en Ciudad Hidalgo, frontera México-Guatemala, la parte más baja que ustedes pueden ver, hasta Tenosique, Tabasco, ¿no? Para ir registrando vía una herramienta de elaboración cartográfica llamada Cobo, que ahora les podré hablar de ello, donde uno va registrando en el territorio vía GPS los procesos que acontecen ahí. A nosotros nos interesaban dos cosas fundamentales: los puntos de control de las poblaciones y los puntos de ayuda. Fundamentalmente, cuáles son para el control: los retenes, móviles, fijos, semifijos, y quiénes están presentes, ¿no? Ejército, Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración, fiscalías estatales, fiscalías federales, policías municipales, y otros actores, ¿no? Eso es superficial, es parte de la visión y noción del observatorio. Y los puntos de ayuda es esto, ¿no? Los albergues habilitados o ya no habilitados, las organizaciones y asociaciones que están apoyando a estas poblaciones móviles, etcétera, ¿no? Dentro de la infraestructura carretera, vía férrea, etcétera, que se da en el territorio. Y bueno, entonces nos da así una idea y una representación de lo que acontece en el mapa, ¿no? Eh, Esta representación se puede todavía visualizar o registrar y sistematizar con imágenes. Ustedes pueden ver en la parte superior izquierda la aplicación, ¿no? Cobo Toolbox, donde uno puede tener no solamente el registro del territorio y de los procesos que acontecen ahí, en función de categorías que nos interesan. Yo les decía fronteras, territorios y movilidades, y dentro de esto, bueno, puntos de control, puntos de ayuda y la infraestructura establecida y los procesos de fronterización, ¿no? El tendido de la vía férrea, dónde están las estancias o migratorias o no, los puntos de control fijos y semifijos, y se puede registrar también visualmente y por vía de audio. Y nos va ayudando a reconfigurar, digamos, y actualizar lo que acontece en el territorio en el momento actual. Entonces, vean ustedes con la mucha claridad cómo se está complejizando y estableciendo la densidad en este territorio que va de Chiapas, frontera Tapachula, Salina Cruz, Coatzacoalcos y Tenosique, ¿no? Lamentablemente en el recorrido no pudimos cerrar, digamos, el cinturón de la parte de Tabasco y ir la frontera por Chiapas pues por cuestiones de seguridad que ya no se podía realizar, ¿no? En fin, y se van creando una serie de bases de datos in situ, ¿no? Uno lo hace desde el teléfono, desde el celular, va registrando, ¿no? Es un cuestionario, un formulario más bien, y que va arrojando los datos. Ahora no les puedo dar mucha cuenta, pero bueno, se va generando desde la noción del observatorio esta idea de lo que acontece en el territorio. Bien, ahora bien, ¿qué pasa eh, desde el laboratorio? ¿Cómo experimentar con la experiencia? Entonces, yo les decía, lo primero era sacar, digamos, de la ecuación o no centrarnos tanto en la experiencia migrante, porque eso lo damos por hecho. Desarrollamos una metodología que, digamos, piloteamos en un albergue para personas refugiadas en la ciudad de Tapachula, Chiapas, el albergue Hospitalidad y Solidaridad, donde, digamos, radicamos ahí
durante poco más de 15 días. Entramos como voluntarios, pero también se nos permitió hacer, digamos, trabajo académico o de observación. ¿Cuál es cuál es la idea o cuál es la propuesta metodológica? Entonces, desconcentrar al lugar y decir, todas estas personas que están aquí son migrantes o refugiados. Nos interesaba mucho no categorizar a la persona que teníamos enfrente, porque si bien dentro de su núcleo vital en ese momento específico, digamos, tenían esa connotación de ser un migrante o un solicitante de refugio o de asilo, ese es un momento solamente de la experiencia de vida de esa persona. Entonces, lo que nos interesaba es establecer, digamos, nuestro método consiste en 4 momentos que pueden ver a ustedes ahí: la relación, la evocación, el vaciamiento y el cierre. En la relación, y me centraré en ello y con esto les empezaré a explicar. Entonces, si uno llega y establece ya una visión predeterminada que vamos a estar con migrantes y solicitantes de refugio, uno se centra en eso y entonces establece, entonces cuénteme usted su experiencia migratoria. Entonces, inevitablemente te van a decir, pues yo nací y vengo procedente de Honduras, de Nicaragua, de Colombia, de Venezuela, de Tajikistán, de el Congo, de Angola, en fin, una serie de elementos y van a ir desarrollando la trayectoria. Y recuerden ustedes que no nos interesaba mucho esa trayectoria porque ya la dábamos por hecho. Es decir, esta experiencia migratoria eh, ya está dada por hecho porque es lo que se está viviendo. Nos interesaba todo lo demás que no es la experiencia migratoria necesariamente. Entonces, la etapa de relación es literalmente esto: sentarse, hablar, platicar, no solamente de su experiencia migratoria, sino de lo que a la persona le interesa, y es algo recíproco, porque al estar más de 15 días empiezas a interrelacionar y a relacionarte de manera diferente. Entonces, es una plática de relación o interrelación abierta, franca, con dificultades, porque pues no nos conocemos, pero empieza el diálogo y la entrevista vis a vis, es decir, ¿usted de dónde es? Y ellos preguntan, ¿y usted de dónde es y por qué está aquí? ¿No? Y empieza el diálogo, la relación. La importancia de aquí es primero, descategorizar a la persona y no verla como Aldo el migrante, Josefina la refugiada, con los niños que tengan ahí, etcétera, ¿no? Es quitar un poco esa visión y solamente estar con Aldo, la persona, o Josefina, la persona, que tiene una larga experiencia, y nos interesa entonces establecer cuál es el factor vital de esa experiencia de vida de la persona. Entonces, yo, por ejemplo, ahora les daré 2 elementos de estas cartografías de la experiencia cartográfica que realizamos en el albergue. Jairo, por ejemplo, ¿no? Jairo era una persona tímida, como de 45 años, un poco cerrada, etcétera, que venía de Honduras. Pero en la relación o interrelación, en la plática, pues, salía como el hecho vital fundamental de Jairo, el trabajo con la madera. No es carpintero necesariamente, sino ebanista. Pero Jairo, desde muy chico, proveniente de un área rural, conocía la madera, los palos, cuándo se debe de cortar, qué madera te puede regañar o no, cuál es dura, cuál es más blanda, cuál es flexible, una para qué sirve, una para qué no sirve, y su vida empezaba a girar en función de los palos, de los árboles y de la madera, ¿no? Inclusive lo llevaba, él decía, por ejemplo, mi esposa, mi pareja es como una ceiba,
yo la veo como una ceibita y se lo digo, ¿no? Porque es floreciente, pero es dura también, pero nos arropa a todos con su sombra, etcétera. Entonces íbamos escuchando y escuchando y nos dimos cuenta de que el trabajo con la madera es en la experiencia de Jairo el hecho vital. Entonces, una vez identificado eso, vean que no estamos hablando de la migración, sino de la madera. Una vez hablado de eso e identificado eso, viene una segunda etapa, que es de evocación. Entonces nos salíamos afuera del albergue, donde hay palos, donde hay árboles. Afortunadamente en Tapachula, ustedes sabrán, esta frontera tropical, pues se da todo y es muy, muy rica su, digamos, su campo natural. Y le dábamos o encontrábamos una madera literalmente, ¿no? Un tronco. Y además Jairo vivió de eso durante buena parte de su vida, como carpintero, como ebanistero, como él se hacía todo, sus muebles, etcétera, ¿no? Entonces él iba platicándonos con la madera, con un tronco en mano, sobre cada uno de los troncos y palos que veíamos en el ambiente. Y los identificaba, este es un árbol de trueno, este es una ceiba, este es un cafetal, este nos sirve, etcétera, etcétera. Y en su corporalidad se le iba brindando la oportunidad de evocar lo que la madera al contacto físico le traía en su experiencia de vida y empieza a cambiar el discurso, la tonalidad de la voz es más pausada, es más afectiva y le llegan recuerdos, es la evocación. Una vez que tenemos eso, recuerden ustedes las 4 etapas: relación, evocación, vaciamiento y cierre. Una vez que tenemos eso, entonces construimos para hacer un mapa. Digamos que ahí estamos fuera del albergue, piensen ustedes, pero esto se construyó como para la etapa de vaciamiento. Es decir, ustedes pueden ver una cámara cenital que está ahí en la escalera con un micrófono, con otra cámara al frente que es móvil y bueno, iluminación, una serie de elementos ahí que hay colores, estambres, etcétera, ¿no? Lo importante también es una cartulina, una hoja en blanco. No se graba a la persona en sí, es decir, su rostro, solamente el trazo que va a ser de algo en esa cartulina en blanco. Recuerden que venimos de la etapa de vocación, entonces la gente está, digamos, sensibilizada y dispuesta a hacer un dibujo de lo que esa evocación le brindó a él. Entonces, eh, claro, todo este proceso, ellos ya están enterados, ¿no? No les queda muy claro, pero como llevamos tantos días de diálogo, de habla, les explicamos qué hacemos, para qué, qué somos, ellos nos dicen, se genera un espacio de confianza. Entonces, se llega a esta sala y les pedimos entonces ahora sí que hagan, digamos, en silencio, no en silencio, más bien en su intimidad, como lo quieran hacer, el dibujo, y nosotros nos alejamos. Y inmediatamente empiezan a hacer sus trazos, ¿no? Jairo, por ejemplo, empezó a dibujar muebles, un ropero, una cocina, árboles, etcétera, ¿no? La evocación. Dibujos bastante sencillos, pero muy claros. En ese vaciamiento, después de un tiempo, ya nos acercamos, aparentemente su dibujo es terminado, y nos empieza a explicar qué significa cada elemento. Entonces, empiezan a hablar, bueno, yo dibujé este ropero, esta cocina, porque es algo que a mí me gustaría tener en mi casa, con este árbol, teniéndolo en el patio, en el lote de mi casa, etcétera, etcétera, ¿no? Va explicando y va
reseñando la experiencia vital al decirnos, pero entonces yo con esta madera me gustaba mucho porque olía muy bonito, cuando la cortábamos en el aserrín me despertaba un olor muy rico que me encanta, etcétera, etcétera. Lo trabajábamos en un taller, pero el taller quedaba en la colonia un poco alejada. Entonces yo dejé de poder ir al taller porque al cruzar por la colonia era parte de una pandilla, el caso de hondureño, donde no podíamos cruzar porque yo vivía en un barrio contrario, etcétera, etcétera. Entonces vean cómo se empieza a hilar de manera natural la experiencia vital con el hecho actual. Entonces salía sin necesariamente hablarlo o solicitarlo abiertamente porque estaba en ese momento Jairo, porque yo les decía, se da por hecho de que iban a llegar a eso. Entonces, no, es muy interesante cómo nos empieza a explicar, eh, cómo nos empieza a explicar, Y déjenme ver, oeste. este no es, cómo nos empieza a explicar, Acá, vean ustedes. digamos, donde yo vivo. De acá vivo, uno sale, pasa por esta ciudad grande que es Tegucigalpa, viene de un lugar largo, pasa, aquí no encuentra empleo, es un lugar que hasta las casas están encima de los, por decir, de los cerros. Entonces uno cruza, sale de esta ciudad para acá, donde está lo industrial, las cosas, ¿no? Pero que es grande. Acá uno encuentra muchas fábricas. Yo vengo de Honduras. Cuando uno viene aquí, este trayecto que yo estoy acá, yo lo dejo solo a los niños. La niña mía empezó de 8 años a cuidar a mis hijos. Que no nos estaba ni para la leche, ni para a veces ni para pagar el cuarto, pues ya mi niño ya iba a... Bueno, entonces vean ustedes cómo, digamos, no les puedo poner un poco el video completo, porque son 4 y tengo otro de 8 minutos, pero vean cómo en la densidad de la experiencia del territorio donde vive Jairo, se va estableciendo el hecho raíz vital, el trabajo a la madera. Aquí ustedes pueden ver el ropero, la ceiba, el taller donde él trabajaba, su cocina, etcétera, pero cómo se va complejizando y vinculando con, digamos, lo que pasaba en la territorialidad, su familia, las necesidades y la imposibilidad de llevar a cabo las condiciones de vida que le obligaron a salir de Honduras en este caso, ¿no? Este es solamente un ejemplo para decirles cómo se va llevando a cabo la etapa de evocación y de vaciamiento. Es decir, aquí se vacía las emociones, la explicación que se da. Otro ejemplo es, es el de Oscar. Muy rápidamente iré porque seguramente me queda poco tiempo. Larisa, si me indican qué tiempo aún me falta para acelerar, retrasar. Eh, Oscar, De hecho, sigue, como nosotros tenemos tiempo hasta 12, entonces si tú necesitas como más un poquito tiempo, por favor, porque es bueno, muy muchas gracias. interesante y desde como tú hiciste tu investigación y todo esto es muy, muy interesante. Gracias. Bueno, les daré un segundo ejemplo porque no todo opera igual, ¿no? Oscar es una persona también de Honduras, pero de la zona Mixquita, es decir, de los poblados, de los territorios indígenas antiguos, de la Mixquita, que es un territorio en la franja norte que comprende los territorios de Honduras y Nicaragua, los Misquitos de Honduras, ¿no? Estas poblaciones indígenas, donde en realidad estas poblaciones son pescadores de pulmón
y viven en lagunas, en territorios montañosos, idílicos también, si quieren llamarlo así, ¿no? Entonces, él en su etapa de relación nos hablaba mucho del mundo misquito, lo que era para él la humedad, el agua, las montañas, cada una de los lagos, los animales que tenía, los mitos que se desarrollaban en los territorios, cómo ellos están tan vinculados a la montaña y al agua por los ríos, cómo hay que cuidar los ríos porque de ahí viene el alimento, de ahí viene la vida, etcétera, etcétera. Todo un imaginario amplio. Entonces, en su etapa de vocación, Oscar necesitaba o lo vinculaba la música misquita, la música tradicional misquita. Entonces él nos dibujó este universo que vean también es bastante sencillo y él escuchaba su música y estaba dibujando. Y luego nos empezó a explicar cada uno de los elementos, ¿no? Esta ya fue una representación que estamos desarrollando, una ilustración de ese mundo misquito, estamos dándole movimiento y cada elemento va, digamos, tomando forma y tomando vida en función del relato que nos va dando Oscar en relación a eso. ¿Qué pasa con Oscar y su familia? Oscar es un defensor del territorio, evidentemente, y empezó a aparecer lo que ellos llaman los malos y las bombas atómicas, ¿no? Es decir, la presencia de grupos militares y paramilitares y del crimen organizado que los empezaban a atacar, a agredir, para expulsarlos de su territorio, ¿no? Entonces, vean nuevamente, una vez que nos explica todo el contenido mítico del lugar, de sus ancestros, de lo que él representa, inevitablemente va llegando en su relato, en su vaciamiento, a explicarnos entonces cómo entonces se vieron cercados y obligados, porque, digamos, fueron atacados eh, con pistolas, etcétera, a huir, ¿no? De este lugar, de este territorio. Entonces, vean ustedes nuevamente de una complejidad que se da en los mapas, en una cartografía diferenciada, amplia, más robusta, con mucho mayor contenido. Entonces, el relato de Oscar, solamente también les daré algunos elementos de lo que él nos decía. Son videos que ya se fueron extrayendo. Este mapa lo hice como el mapa de la Mosquitia. Eso lo reconoce en el mapa como gracias a Dios. Gracias a Dios se divide la punta sur, no, del este de Honduras. Norte, prácticamente para acá, norte-sur, gracias a Dios. Todo esto que se mira es ríos. No hay una tierra firme de Puerto Lempira para venir a Brus Laguna, de Brus Laguna para Patuca, o a Wamposilpe, o a Ibas, o a la costa. Todo este que se mira es, hasta esta temporada, todavía vivimos así, entonces, pero si eso no protegemos, no cuidamos, puede que se pierda ese cultura, ese ambiente sano que tenemos, ¿verdad? Sí, es más que todo la Mosquitia, es plano, solo las montañas que son altos, montañas verdes, pero la gente que vive la vivienda donde nosotros circulamos. Entonces, Oscar, en este momento nos habla, insisto, de este territorio, ¿no? Y de esta densidad donde cómo han vivido, cómo hay que respetar, cómo la montaña nos da, cómo la laguna nos da. Posteriormente, siguen su relato. Son ríos grandes y ahí está la biosfera, la Casa Blanca, donde hay todo tipo de árboles. Y nosotros esos terrenos tenemos, eso es un caoba, tienes que tener sí, y viajar en la laguna. Oh,
Refugiado para Norteamérica venimos. Volver a recuperarlo. Entonces es mejor antes que pierda, cuidar y proteger, dar vida. Porque de aquí fuimos nosotros, refugiados para Norteamérica venimos. Bueno, entonces vean ustedes cómo cambia también el relato de Oscar. Y aquí lo que se hizo en acuerdo con él es ir desdibujando, es decir, él construyó el mapa y nos decía, pero este mundo ya no me pertenece. Y encontramos en diálogo con él una forma de irlo desdibujando. Ustedes pueden ver cómo va desapareciendo este mundo, digamos, un efecto de juego de la cámara, para ir eliminando ese mundo que ya no le pertenece. Vean ustedes, les voy a poner el final. Que misquitu, siempre tú serás. Awala nanita wanta, yulo nanita wanta, tamiki mulita, misquitu inyanti. Awala nanita wanta, yulo nanita wanta, tamiki mulita, misquitu inyanti. Aunque vengas de Nicaragua, nunca olvidarás que misquitu, siempre tú serás. Porque soy hondureño, nunca olvidaré que misquitu, siempre yo seré. Yang logis na ini siap biasa na ko balaya ba one place ka suisisi upla place ka walara kan yawan musika Indian bako na ko yawan latakumaten nisan sat prawis mawara diarasin ini kay kras dukenan kay kisma nara siempre kuna wan nit ka wanumpir ka bara kay garanten ba trabil na limita veces one place ka na waisa kisa. Entonces, ven ustedes la complejidad y el dotar de mayor contenido a las historias de la experiencia, no solo migrante de la persona, sino que la migración es un momento actual, importante, pero es solamente un momento, ¿no? Y Oscar entonces pensaba todo este registro de memoria para sus hijos, que son pequeños y que iban a crecer en otro lugar. Ellos, por la situación y condición, les dieron refugio en México y refugio en Canadá. Actualmente están en Canadá. Entonces es una memoria que quieren dejar, si bien desaparece, porque dice, eso a mí ya no me pertenece, pero se los dejo a mis hijos para que entiendan y digamos, y sigan proyectando el eventual regreso algún día de su tierra, ¿no? En fin, de ahí se van derivando entonces múltiples procesos. Ustedes ven, estamos haciendo una animación, estamos haciendo un relato más narrativo en conjunto con él de la historia de ellos, de los misquitos. Pero lo importante de este proceso, entonces, es ver la complejidad y este ecosistema de movilidades que todos tenemos como experiencia del mundo, de la humanidad y experiencia de vida, ¿no? Esta es un poco la idea, la propuesta que estamos tratando de desarrollar con tres supuestos, ¿no? Primero, descategorizar a la persona con la que estamos, es decir, con la persona migrante, no pensarla que estuvimos haciendo un proyecto con migrantes o refugiados, ¿no? Sino que nos descategoriza y sabemos ahora que estuvimos trabajando con Oscar y con Jairo, por decirles algo, ¿no? Desarrollamos solamente en estos poco más de 15 días
únicamente 7 mapeos. Solamente les di 2 ejemplos de estos procesos, pero entonces implica eso. Primero, descategorizar a la gente, y eso es útil y necesario para establecer el diálogo. Nos permite fomentar y confirmar la necesidad de una articulación más amplia de disciplinas. Teníamos ahí a Pavel, un antropólogo visual, que era el que hacía la filmación. Teníamos a Dulce, que era un estudiante de maestría de sociología. Estábamos nosotros. En fin, teníamos que establecer diálogos para probar esta metodología, ¿no? Y nos resultó útil. En segundo lugar, dice Saskia Sassen, si vas a estudiar y hablar de migración, no leas ni escuches tanto sobre migración, sino otros componentes digamos, de la realidad que van a abonar a establecer los procesos migratorios finalmente, ¿no? Y para tiempos como los que vivimos, es decir, yo me ubico en Tapachula, donde digamos es un nodo, un epicentro de todos estos procesos tan complejos que damos, pero no sé ustedes a dónde se ubican, pero es una forma de hacerlo, ¿no? Les cuento, por ejemplo, cómo se van detonando y transformando procesos. Dulce, esta estudiante que les decíamos, ella trabajó su tesis en una cárcel, por ejemplo, ¿no? De mujeres. Y adaptó y utilizó este principio metodológico con las mujeres. Y vean lo interesante de ella, o de su caso, es que la persona, la mujer con la que trabajó, decidió bordar su historia. Entonces, lo que hizo es una flor bordada, donde en cada pétalo iba ella poniendo elementos fundamentales de su vida. Cuando se casó, cuando tuvo a sus hijos, cuando tuvo tal cosa, todos elementos positivos, ¿no? Que le daban sentido a la vida, y al centro, pues su momento actual, que estaba en una situación, pues, de encierro, ¿no? Pero decía ella, todos estos pétalos me cubren para el momento que estoy viviendo. En fin, eh, tiene una serie de adecuaciones, posibilidades, interpretaciones que nos parece que son útiles no solamente para el campo académico, sino para la persona misma. Oscar está muy contento, muy emocionado con los productos. Jairo se transformó al siguiente día de que hicimos el ejercicio. Llegó muy recortado del cabello, muy bañado, le decíamos Jairo el guapo, ¿no? Porque estaba realmente optimista de todo su universo que mostró, ¿no? En fin, tiene otros elementos positivos para las personas y para nosotros también, ¿no? No me voy a extender más. Hay elementos teóricos, conceptuales, porque esto es importante, también hay que teorizar estos elementos y cómo irlos presentando. Ahorita solamente lo dejaría en eso, ¿no? Como una propuesta metodológica y de algún elemento de categorización como el territorio denso que nos ayude a armar y a pensar de otra forma la realidad actual, ¿no? Entonces, bueno, pues no, aquí lo voy a dejar para, pues, eventualmente si hay diálogo o preguntas. Muchas gracias por su escucha y atención. Muchas gracias, Abdel. Yo quiero decir muchas gracias por la exposición de esta metodología. Tú nos diste esta información y ilustración de un método de corte cualitativo muy detallado, que para muchos falta hay estas ideas de métodos cualitativos que son muy fáciles para implementar, que tú vas a hablar con la gente, 2, 3 personas, ya tu tesis está listo.
Entonces, acá nosotros vimos que un método cualitativo y metodología cualitativa, de hecho, es muy compleja, que genera muchos datos, requiere muchos recursos y tiempo, pensamiento y siempre como características de investigadores, porque lamentablemente no todos gente tienen empatías, incluyendo en nuestra propia como profesión de ciencias sociales. Entonces, metodología cualitativa, métodos cualitativos son muy complejos, difíciles para implementar y son como nosotros acercamos a la gente tan cercano que nosotros estamos responsables qué pasa con la gente, no solamente en métodos de investigación de corte cualitativo, pero también si hacemos cuantitativo o mixto, también siempre debemos pensar sobre las personas que participan en nuestra investigación, qué pasa con ellos después de que nosotros salimos del campo, qué pasa con ellos cuando nosotros publicamos nuestros resultados. Siempre debemos pensar si esa cómo afecta, si va a mejorar su situación y evitar todas posibilidades. No podemos controlar todo, pero tratar de evitar posibilidades que va a afectar en modo negativo. Muchas gracias por esta exposición. Para mí fue un placer para escucharte. Y acá tenemos un comentario de chat por parte de Rocío Álvarez. Considero que se debe fomentar la concientización, yo pienso es sensibilización a las personas que vivimos, porque cada que uno se topa con esas personas, lo único que veo es discriminación porque piden apoyo y muchos no les da y los tratan mal. Y Rocío te felicita, felicitaciones a nuestra ponente por la empatía que muestra hacia estas personas. Yo junto con esta felicitación ahorita esto quiero proponer a nuestras auditorias si tienen comentarios, preguntas, por favor, ahorita es tiempo. Por favor, escribe en chat o levanta su mano. Ay, perdón, yo tengo preguntas que me tuve que mover del lugar. Pues bueno, primero, pues felicitar por esta participación al doctor. De verdad es que fue muy interesante, ¿no? Este planteamiento que están haciendo y la manera en la que lo están ejecutando. Yo creo que, digo, seguramente en otra participación sería muy interesante también conocer, bueno, ahorita conocimos la metodología que se está proponiendo, pero también un poco conocer acerca de la interpretación que están haciendo ustedes con estas cartografías, estas experiencias reflejadas en las cartografías. Digo, sería muy, o si a lo mejor nos pudiese adelantar algún resultado, alguna interpretación específica que están haciendo con relación a estas cartografías, sería muy interesante como escucharlas, o si hay algún documento, informe al que podamos acercarnos, pues también estaría súper bien si nos lo pudiera proporcionar. Y yo me preguntaba un poco cuando decía, doctora, hacia el final, descategorizar a la persona migrante como tal y claro, considerarlo a propósito del acercamiento que se quiere tener con ellas y ellos como Óscar o como Jairo. Y yo me preguntaba un poco si esta descategorización
Es decir, normalmente la experiencia de la persona migrante se da en ciertas, o lo asumimos, ¿no? Que se da en función de su proceso migratorio, ¿no? Y por eso es nuestro sujeto de interés. Y yo me preguntaba un poco qué implica esta descategorización. ¿Implica no considerarlo como tal, como una persona migrante, sino como una persona que tiene diferentes experiencias en diferentes territorios, ¿no? Experiencias complejas en distintos territorios, y si eso de alguna manera le quita el sentido o lo vacía de sentido en tanto experiencia migratoria, sino y nada más dejarlo como experiencias, distintas experiencias en distintos territorios densos, ¿no? Un poco me preguntaba esto porque asumimos siempre que la experiencia o la persona como sujeto migratorio se le atribuyen ciertas, pues sí, pues ciertas experiencias en los distintos territorios. Entonces, nada más es un poco la duda que me quedaba. Muchísimas gracias, doctor. Abdel, pues, por favor. Claro, sí, bueno, miren, este proyecto es de muy reciente, digamos, culminación. De hecho, apenas hace 20 días terminamos los informes y dimos por cerrado el proyecto y estaríamos más bien en la etapa de sistematización. Es decir, tenemos muchísimo material, imaginarán ustedes videos, audios, tanto por los recorridos en terreno, por los mapas que tenemos, por los videos, los 7 videos que realizamos, etcétera, ¿no? Estamos en la etapa de sistematización. Tenemos, ahora les pongo aquí en el chat, un documento ya publicado de la primera categorización que yo les decía, donde establecemos lo de la propuesta conceptual de territorio denso y vórtice migratorio. Son 2 categorías para hablar de toda la frontera sur. Eso ahora se los voy a poner aquí en el chat. Eso es como, digamos, la primera propuesta conceptual que estamos haciendo para estudiar las fronteras de la frontera sur. Ese es el sentido. Y estamos actualmente trabajando en sistematizar el apartado metodológico, es decir, todo esto que les estamos presentando ahora, que se va a vincular y esperamos más bien que convertirlo en un libro y en pequeños manuales de cómo lo hicimos, que vincule la categorización conceptual, territorio denso y vórtice migratorio, y cómo entonces se articula ya a una práctica metodológica particular. Bueno, eso estaremos en ello, ¿no? Pero estamos avanzando. Yo les decía, Ivonne, que sí, es vital descategorizar, no solamente porque es un ejercicio, digamos, por así decirlo, de colonial, de eliminar nuestras formas de ver y establecer el mundo también, ¿no? Es decir, eh, hay un autor que no sé si conocen, él es un iraní que migró y narra su experiencia hacia Suecia. Perdonen, ahorita me voy a acordar el nombre, pero él habla en su libro cómo él mismo, es un antropólogo, un sociólogo, escribió el libro, dice, necesitamos adoptar una actitud de refugiosidad, ¿no? Frente a las autoridades, frente a la gente, frente a los organismos internacionales, es decir, tienen que ser como una actitud pues muy cabizbaja, eventualmente triste, que exalte dolor, que tenga un sentido de necesito ayuda, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, ¿por qué? ¿Qué pasa si no adoptamos esta actitud de refugiosidad? Si estamos firmes,
si reclamamos derechos, si hablamos fuerte, si necesitamos ayuda, pero pues nosotros nos hemos llevado digamos, desarrollamos nuestra vida, entonces no son considerados como personas de ese objeto y de ese sentido, para organismos internacionales, para académicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante la pregunta y el sentido porque, en efecto, si uno descategoriza a la persona, estamos frente a eso, frente a una persona, y yo le decía y le hacía hincapié, porque el hecho migratorio lo damos ya por hecho, porque está en ese momento. Entonces, no es que lo eliminamos, sino que ya lo damos de por sí por hecho, que inevitablemente la persona va a llegar a ese momento, como lo demostramos en los relatos, ¿no? En la experiencia. Y vean ustedes que entonces nos eliminamos del punto A al punto B. Cuéntenos su trayectoria. Ah, yo salí de Honduras y llegué tal, tal. Eso ya es un pensamiento lineal, ¿no? Eh, si hablamos, entonces si nos muestra, digamos, en términos metodológicos, su ropero primero, pues es un poco raro, a veces ilógico, pero en el conjunto de la experiencia tiene mucho sentido, ¿no? Como lo pudimos ver, y va a llegar al punto actual, ¿no? Que es, en efecto, en este momento tenía su experiencia migratoria, de refugio, pero no nos interesa centrarnos en eso, porque entonces vemos a esa persona como eso, a Jairo el refugiado. O llego a casa o hago una ponencia acá. Entonces estuvimos trabajando con una serie de migrantes y refugiados, ¿no? Y más bien el énfasis que yo quiero poner aquí, estuvimos trabajando con Oscar, indígena misquito, con Jairo, un ebanistero, muy trabajador, etcétera, y cambia el sentido, ¿no? Quizá no vamos a tener financiamientos, ¿no? Porque, digamos, la gobernanza, y la academia es así, necesitamos categorizar a las personas, clasificar. Pero es útil, consideramos la propuesta, ¿no? Entonces, no, insisto, no es que lo evitemos o invisibilicemos, sino al contrario, como va a estar presente, evidentemente, pues hay que ver todo lo demás, todo el entorno y el contorno de la vida, de la persona, para entender por qué está en este momento en donde está. Ese es un poco la idea y el sentido, ¿no? Y se puede aplicar para personas en movilidad, para personas, como les decía, en situación de encierro, para personas indígenas, para empresarios, seguramente, para académicos, en fin, toda una serie de elementos que nos ayuden a ya no tener un pensamiento fragmentado del mundo y de la realidad, como nos han enseñado en las universidades, en el gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso la idea del mapa, mucho más complejo en esa densidad y en esa, pues, compleja y maravillosa, densidad en realidad en la que vivimos. Esa sería un poquito la idea, y bueno, no sé si eso ayude a aclarar. Sí, yo creo que sí, bastante. Y la verdad es que fue muy aleccionador, ¿no? Estar observando cómo ellos dibujan su experiencia, representan más bien su experiencia. Y la verdad es que fue muy impactante, no sé si para todos, pero para mí, el ver que estaba retrocediendo, ¿no? Esta parte de este mundo ya no me pertenece, ya no es mi mundo. Entonces sí fue muy revelador, muy sensible, creo yo, esa parte, y creo que ahí viene la comprensión y el entendimiento del otro y de los otros y de las otras, de las experiencias que están teniendo en estos territorios que les llaman, en este caso, densos, ¿no? Y que a veces esas complejidades, pues una sociedad también sin procesos de recepción y de comprensión, pues complejizan más aún las experiencias de las personas. Muchísimas gracias, doctor.
Ok, ¿alguien más quiere preguntar, comentar, por favor? Ok, así no hay preguntas. Ah, sí, por favor, Dulce. Hola, buenos días. Pues sí, creo que es muy importante tratar la parte de que si ya de por sí las personas, y bueno, pues voy a etiquetar acá, las personas migrantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad porque pues es un país extraño al de ellos, creo que lo más justo sería empatizar y sensibilizar con las situaciones de ellos que hace que ellos estén en esa situación y ver también nosotros cómo podemos o simplemente no discriminarlas. Creo que eso sería, pues, lo más importante, ¿no? Porque, o sea, ¿qué es lo que hacemos? O sea, yo me ha tocado ver personas que piden dinero y les dicen, oye, ¿sabes que regresas de tu país? Yo creo que no creo que no haya trabajo en tu país y eso, ¿no? Cuando realmente no sabemos qué llevó a esas personas a estar hasta acá. ¿Qué han pasado esas personas para venir desde tan lejos y estar acá, en esa situación, ¿no? Y creo que lo mínimo que podemos hacer es empatizar con ellos. Sí, Dulce, ese sería el sentido. No ir ni al extremo de decir esto, ¿no? Mira, pobrecitos, están pidiendo dinero, están en la calle, etcétera. No categorizarlos en ese drama. Algunos viven un drama, en efecto, ¿no? Pero no todos y no siempre, ¿no? Hay casos, está uno de los mapeos, era una familia venezolana donde Jenny, una mujer muy fuerte, ella era parte imaginen qué tan fuerte es su corporalidad, del equipo olímpico de atletismo de Venezuela, era una mujer realmente muy parada, ¿no? Y movilizaba a toda su familia, era un grupo de 12 personas. Y ella nos decía con sus niñas, viviendo y atravesando la selva del Darién, que fue muy fuerte para ellos y ellas, peligros, etcétera, pero cómo las niñas veían otras cosas fuera del drama, ¿no? Entonces, les gustaba mucho una enorme cantidad de maripositas que había en una parte de la selva, ¿no? Cómo jugaban en el lodo, literalmente, donde tenían que andar. En fin, todos los elementos, no solo dramáticos, sino positivos, que la gente también experimenta en un reconocimiento del mundo. Y uno cuando está los ve en los cruceros y eso, a veces uno en efecto piensa, esto no debería de estar sucediendo, ¿no? Que los niños estén pidiendo dinero, mal alimentados, etcétera. Pero yo a veces los veo ellos y están hasta como en una postura de juego, de aceptación de que en ese momento la realidad es así. Y están luchando y avanzando para que cambie esa realidad, por ejemplo, ¿no? Y a veces veo a mis pares, al conductor de al lado que los está viendo, que tiene quizás, no sé su circunstancia, pero a veces un rostro de mayor desesperación y sufrimiento incluso que esa persona que eventualmente está en otra condición. En fin, no ir ni a un extremo de pobretizar, de minimizar eso, pero tampoco ir al otro extremo de, pues no me importa, están aquí pasándolo mal porque se lo merecen o porque, en fin, ¿no? Y el discurso mediático actual no ayuda eventualmente para nada, ¿no? Digamos, este pensamiento de derecha que se está imponiendo en buena parte del mundo, no solamente en América, en Europa, partes de Asia, con estos Trumps, ¿no? Estos Trumps que están en el discurso todas estas poblaciones. Tienen impactos, entonces hay que contrarrestar ese impacto o al menos no creyendo, no asumiéndolo como hecho, ¿no? De que son malos, de que son delincuentes, de que son prostitutas, de todas las categorías, sino pues es gente, ¿no? Que
no sabemos su circunstancia y eventualmente si a uno le nace, literalmente, ¿no? Uno puede vibrar, ¿no? Sí, le voy a dar una moneda, un pan, una flor, una sonrisa, una buena palabra de suerte, que te vaya bien en el camino, etcétera, pues con eso es suficiente, ¿no? No, tampoco se requiere otra cosa. Perdón, y ahí en el chat les puse el artículo del libro donde está la propuesta conceptual para que lo puedan eventualmente ver si les interesa. Es bastante complejo el texto porque ese sí no es fácil. Es, bueno, tiene la idea conceptual primero de lo que les decía, territorio denso y vórtice y las fronteras de la frontera sur. Una diferenciación entre el norte de la frontera sur, con el Tren Maya, todos los procesos que hay, y el sur de la frontera sur, con los procesos de inmovilidad poblacional. En fin, ahí está. Ah, muchas gracias. Sí, recibimos allá su artículo. Y ahorita Jesús también. Jesús Esperanza, por favor. Hola, doctora Agdel. Justamente entré cuando estaba explicando su metodología. Se me hace bastante interesante. Yo siempre platico con la doctora Ivonne acerca de los inmigrantes. Yo soy de Arriaga y justamente vitalicia de ahí, pero pues cuestiones de trabajo, pues ya estoy en el instituto, ¿no? Se me hizo de una manera su metodología muy humanista al ponerle o no etiquetarlos en la parte de inmigrantes, ¿no? Ya traen toda una historia de vida. Ahí conozco hostales en Arriaga, en donde Arriaga venía decayendo un poco, ¿no? De cuestiones económicas. No había muchas relaciones, ya casi toda la gente de Arriaga emigró, pero con esto de la inmigración ahora pues ya están haciendo hostales, vuelve a haber una reactivación económica por ahí. Y he platicado con algunos conocidos de ahí que tienen hostales y realmente se me hace que todos ellos traen historias de vidas muy diferentes, unos huyendo por cuestiones que en sus países son amenazados, etcétera, ¿no? Pero esta metodología que usted presenta se me hace tan interesante viéndolos desde el punto de vista humanista, no catalogados como inmigrantes, porque ya traen una gran carga emocional total y me gusta la creatividad que la traen, esa creatividad. eh, Dice que estos meses no están dejando pasar lo que es la parte de Pijijiapan, Tonalá, Arriaga, ¿no? Entonces, ellos vienen caminando porque ya no tienen que estar en el transporte, porque ya no lo suben, ¿no? Y la persona que lo sube, obviamente, tiene un gran problema, la combi, el taxi, son golpeados, ¿no? Los taxistas, etcétera, ¿no? Todas esas cargas. Entonces ellos tienen que pasar una garita, le llamamos así, que está entre la división en Arriaga, Oaxaca, y como no encuentran otro medio, porque ya nadie los levanta, entonces ahorita estaban ellos utilizando bicicletas. Esas bicicletas para poder pasar a las 5 o 6 de la mañana, que no está tan aglomerado para poderlos ver o checar, pues, si son mexicanos o son de otros países y pasan por bicicletas. Entonces estaban comprando bicicletas, o sea, toda esa parte que ellos también, aparte de sufrir y todas estas cargas emocionales que traen, también usan sus estrategias, ¿no? Para poder sobrevivir, subsistir y no ser tan maltratados. Entonces, su metodología, doctor, no me queda más que decirle que de verdad está muy interesante, muy humanista y viéndolo desde el punto de vista de esa metodología, creo que cambiaría muchos chips de muchas personas que, como decía la otra compañerita, pues sí, a veces son maltratados. Aquí vemos en Tuxtla, donde están vendiendo las señoras y pues no, ni siquiera venden, ¿no? O sea,
muchas cosas, ¿no? Entonces, se me hizo muy interesante, muchísimas gracias y de verdad me quedé porque estaba viendo algo nuevo. Siempre creo que los categorizan como inmigrante 1, inmigrante 2, como un número más, ¿no? Y entonces eso creo que pues le quita la humanidad a la persona que de por sí ya viene huyendo por muchas cuestiones, pues ahora imagínese un número más de como inmigrante, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Ivonne, doctora Larisa y doctora Leticia. Gracias. Elisa. Elisa, perdón. Ajá, no, esto que ordenando. Ay, Sí, Esperanza. Y es que a veces la, la discriminación o el racismo es una trampa en el sentido de que, por ejemplo, en Tapachula, el mercado San Juan, cuando estaban estas poblaciones haitianas de muy fuerte presencia en la ciudad, las locatarias se quejaban mucho, ¿no? Porque estaban ahí según en competencia. Y en particular había una señora con un puesto bastante sencillo que vendía cacahuate. Y se quejaba mucho, ¿no? No, es que miren ahora, están aquí, se ve feo, se ve mal, ya no está bien su presencia, etcétera, 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 ¿no? Y le decíamos, y bueno, ¿y usted qué vende? Porque no había. Ah, yo vendo cacahuate. Ah, ¿y dónde está su cacahuate? ¿No? Dice, no, pues ya terminé, porque a partir de que están los haitianos, terminó muy rápido mi venta, porque ellos utilizan mucho el cacahuate para sus alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí es contradictorio y paradójico, ¿no? Porque se ven beneficiada la gente de la presencia de estas personas. Igual en Pijijiapan, en Arriaga, yo he visto justo en Arriaga, justo ahora estamos terminando un artículo de los caminantes por la ruta costera, y ver cómo se va las estrategias y el dinamismo económico que está aconteciendo en los muy pequeños poblados, ¿no? Usted habla de los bicicletas, pero también los tramos, o sea, hubo una eclosión de compras de motocicletas porque les van avanzando de tramos cortos y muy caros, a las personas. En fin, es un proceso muy complejo, pero la gente migrante en movilidad, pobre, etcétera, sí va dejando beneficios, en lo general por los lugares donde pasa, ¿no? Eh, claro, también no hay que glorificar a las personas y decir que todas son buenas, ¿no? Como aquí, como en esta sala, como mis vecinos, pues hay luces y sombras, evidentemente, ¿no? Pero bueno, eso es parte del entendimiento que tenemos que tener y de las circunstancias de vida, ¿no? Fíjense que nosotros en el comedor que teníamos de este colectivo que pertenezco, ustedes somos nosotros, teníamos un comedor en Huehuetoca, en el Estado de México, hace un tiempo, que no lo pudimos seguir desarrollando por amenazas del crimen organizado. Vean cómo se empieza a complejizar. Pero recuerdo que a un señor de Honduras, muy cansado, sumamente enojado, muy violento, que le solicitábamos que pasara al área de ropa y solo tomara una ropa, una prenda, nosotros pensando en pues todos los que vienen atrás, ¿no? Pero él estaba muy molesto y decía que era su derecho y que esa ropa estaba para ellos, ¿no? Entonces uno empieza como a pensar, cómo actuar, qué decir frente a esto, ¿no? Porque era realmente muy enojado. Eh, y uno entonces tiene que pensar justo en el otro, ¿no? Entonces lo que opté es por decir, bueno, sí, salga de la fila, es porque tardaban en escoger, en fin. Digo, venga y tome usted lo que necesite, todo lo que necesite, que usted considere que necesita, porque en efecto esta ropa y este alimento está pensado
para ustedes. Nuestra visión es que nosotros tenemos que pensar en todos los que vienen atrás, todos los que faltan. Pero si usted considera que necesita aún más, por algo lo considera, entonces tómelo, ¿no? Y el señor se mostró ya un poco desencajado, ¿no? No sabía cómo actuar frente a eso porque además tenía las miradas de todos los demás, ¿no? Y finalmente, bueno, pues tuvo que ceder, agarró cualquier cosa muy rápido, pero es eso, ¿no? O sea, no categorizarlo, decir, pues no, señor, y le pedimos que se vaya porque esto es para todos, no solo para usted, pero no sabemos su trayectoria, su experiencia, y decir, bueno, no sabemos qué ha pasado al llegar a este momento, y bueno, solamente es ropa usada en mal estado que no podemos nosotros negarla, ¿no? En fin, es toda una serie de circunstancias, de relaciones e interrelaciones que se dan con el otro, ¿no? Que en ese momento, pues nosotros teníamos la opción de decir, bueno, llénese a manos llenas, satisfaga esa necesidad o calme ese ímpetu y esa violencia a través de esa forma. Y se logró, ¿no? En fin, es solo un ejemplo que recuerdo como para establecer la relación frente al otro, en este caso una persona en tránsito migratorio. Ok. Doctor, muchas gracias. Yo tengo varias preguntas. ¿Hasta qué tiempo usted está disponible? ¿Tiene algunos compromisos? Yo había pensado, Larisa, a las 12, porque tengo un asunto doméstico 12:15, Ok, y tendría que acelerar un poco la salida. Pero bueno, ok. vayamos viendo a Ok, qué llegamos en entonces este. tal vez yo creo que estas mis preguntas dejo para otra ocasión, porque yo tengo varios, digamos, en diferentes tiempos de su presentación, tengo varias necesidades de aclarar, y están más conceptuales y metodológicos, pero podemos usar otra ocasión para discutir si va a estar esta necesidad. Con esta entonces voy a terminar, voy a empezar clausura de nuestra sesión. Voy a compartir pantalla con la, digamos, disculpa, no puedo ver. Stop sharing. Como mi desktop desordenado. Es que tenemos como un parte protocolaria. Esta es su constancia. Entonces, que yo voy a enviar por email, pero mientras tenemos esta presentación. Entonces, la Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, otorga la presente constancia a Abdel Camargo Martínez por su destacada participación como ponente de cartografías de la experiencia migrante, una propuesta metodológica en el seminario permanente Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales. Llevó a cabo en la modalidad virtual el 3 de abril 2024 en el marco del proyecto 232 Investigadores por México, denominado La protección jurídica de niñas y mujeres migrantes en frontera sur, por la necesidad por conciencia de la necesidad de servir. Doctor Manuel Gustavo Acampo Muñoz, director encargado del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNACH. Okay. Muchas gracias, doctor. Te vamos a quitar.
no puede. No sé si ustedes ven esta constancia. Sí, la Porque, vimos. porque Muchísimas con gracias. tecnología nunca sabes qué pasa, en fin. Muchas gracias, doctor Abdel. Muchas gracias, querida asistentes de seminario, por su tiempo, preguntas y participación. Espero que ustedes también tenían un tiempo bueno como yo, escuchar nuestra ponente. Y nosotros vamos a ver otra miércoles en mayo. Yo pienso va a estar 8 de mayo. Nos van a dar presentación sobre las prácticas de maternidad en la frontera. Y vamos, como siempre, a mandar sus carteles, distribuir. Entonces, bienvenidos a esta sesión también. Doctor, también, Muchas gracias, si también Larisa, por quiera. la oportunidad. Y estaba viendo que, perdonen, la versión que les envié es una versión aún que no está publicada, pero les acabo de enviar el libro completo ahora sí, donde viene ya el texto publicado, por si es de su interés. Y les agradezco la invitación y la escucha a todas ustedes. Ok, entonces esperamos un poco para que gente pueda descargar este libro porque toma un tiempito como una minuta, dos para descargar el texto, porque cuando yo cierro todo, la gente no van a tener acceso a este libro. Pero en mi computadora se va muy rápido ahorita, solamente una minuto, no más. Bueno, pues estamos al habla y tienen mi dato y los esperamos en Tapachula en algún momento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Entonces, si usted necesita, puede desconectarse porque si usted tiene su compromiso y solamente yo quedo abierta esta sesión para que la gente pueda descargar su libro. Por favor. Nos Buen vemos. día a todas. Hasta luego. Nos vemos. Bye, bye. Ok. Entonces, en mi computadora sí se descargó. Me avisan si necesitan más tiempo. Entonces, yo propongo si ustedes quieren salir, o sea, como salen. Y yo cierro sesión para ser segura que todos están felices con su libro. ¿Ok? Muchas gracias por todo, ¿eh? Ok. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos, Dulce. Bye, bye. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Nos vemos. Bye, bye. Muchas Bye. gracias, doctora. Bye, bye. Una pregunta, Redmi, ¿cómo está con el libro? ¿Descargó? ¿No descargó? ¿En dónde lo mandó, doctora? ¿En dónde lo mandó para checarlo? En chat, en chat, en chat. Ah, ahorita lo checo. Ok. No es obligatorio. Si usted no quiere leer, no descarga. Es como si usted tiene una curiosidad.
Sí, sí me interesa, pero aún no me aparece en el chat. Ahorita lo checo bien, bueno. Ok. Listo, ya está. Ok, mucha suerte con lectura. Nos vemos Gracias. otra vez. Adiós. Bye bye. Bye Yo bye. cierro sesión. Bye bye.